La notificación de WhatsApp iluminó mi teléfono a las 3 de la madrugada hora de Dubái. Estaba a 7.000 millas de Chicago, sentado en el balcón de mi apartamento alquilado en el distrito de Marina, observando cómo los barcos portacontenedores se deslizaban por el Golfo Pérsico como ciudades iluminadas. El mensaje era de mi hermano. Tienes que ver esto. Adjunta había una foto de Jessica en un vestido de novia. Mi ex esposa, antigua esposa de 8 años. Estaba de pie junto a Brandon Calvel, el socio principal de Calvel & Associates, el bufete de abogados donde ella había trabajado como asistente legal. El mismo Brandon Calvel que tenía 53 años frente a sus 34. El mismo hombre cuyo perfume había olido en su ropa hace 6 meses cuando todo se derrumbó. Habían esperado exactamente 91 días después de que nuestro divorcio fuera finalizado. Los conté. Me llamo Michael Torres. Tengo 41 años y hasta hace 6 meses era un consultor de ingeniería estructural que vivía lo que pensaba que era una vida sólida en Chicago. Me especializaba en la rehabilitación de edificios antiguos, asegurándome de que almacenes de ladrillo de un siglo de antigüedad pudieran soportar equipos de oficina modernos y cumplir con los códigos de seguridad actuales. Irónico considerando que había pasado por alto por completo los fallos estructurales en mi propio matrimonio. Miré esa foto durante probablemente 10 minutos. Jessica se veía radiante. Eso es lo que dice la gente, ¿verdad? La novia se veía radiante. Su cabello oscuro estaba recogido en un arreglo complicado que probablemente costaba más que nuestro primer coche. El vestido era de diseñador, algo francés con un nombre que no podía pronunciar. Brandon estaba a su lado en un smoking que le quedaba como les quedan las ropa caras a los hombres ricos, como si hubieran nacido usándolas. La boda se celebraba en la Chicago Athletic Association, ese edificio histórico con vistas a Millennium Park. Yo mismo había trabajado en el proyecto de renovación en 2015, asegurándome de que las columnas de mármol pudieran soportar la nueva estructura del techo. Ahora, mi ex esposa se estaba casando allí, y se suponía que yo debía sentir que exactamente. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de mi hermano Ryan. Llámame cuando puedas. Algo pasó en la recepción. Miré mi reloj. Era viernes por la mañana en Chicago. La boda había sido el jueves por la noche. Lo que sea que hubiera pasado debía haber sido significativo si Ryan todavía estaba despierto enviándome mensajes a las 9 de la noche hora suya. Lo llamé. Michael. Ryan contestó al primer timbre. Su voz tenía ese filo que adquiría cuando algo estaba seriamente mal. ¿Estás sentado? Estoy en Dubái, Ryan. Son las 3 de la mañana y estoy tomando café árabe en mi balcón. ¿Qué pasó? La boda de Jessica se convirtió en un desastre completo. Sentí que algo se retorcía en mi pecho. No exactamente satisfacción. Tal vez curiosidad mezclada con una pequeña parte vergonzosa de mí que quería saber que ella no estaba teniendo el final de cuento de hadas perfecto que había imaginado con Brandon. Cuéntame. Ryan tomó aire. Entonces, no iba a ir, obviamente, pero Lauren insistió en que deberíamos hacer una aparición ya que la hermana de Jessica, Nicole, es su mejor amiga de la universidad. Pensamos que apareceríamos en la ceremonia, saltándonos la recepción. Lauren era la esposa de Ryan de 12 años. Había intentado mantenerse neutral durante el divorcio, lo cual apreciaba, aunque significara que había mantenido su amistad con Jessica. Algunas relaciones trascendían los desastres matrimoniales. Nos sentamos al fondo, continuó Ryan. La ceremonia fue el típico asunto de boda rica de Chicago. Cuarteto de cuerdas, flores importadas. Probablemente costó más que el coche de la mayoría de la gente. Brandon se veía presumido. Jessica se veía nerviosa. En realidad, noté que sus manos temblaban cuando intercambiaron los anillos. Ve al grano del desastre, ¿verdad? Entonces, decidimos quedarnos para la hora del cóctel, bar premium gratis, ya sabes. Estábamos de pie cerca de la sala de la biblioteca cuando esta mujer mayor se acercó a Jessica. Debía tener unos 70 años, realmente elegante, vestida con un vestido morado profundo. Escuché a Ryan tomar un trago de algo, probablemente bourbon. Siempre tomaba bourbon cuando tenía una historia que contar. La mujer se presentó como Patricia Calvel, la madre de Brandon. Mi mano se apretó en el teléfono. Había oído hablar de Patricia. Brandon la había mencionado exactamente una vez durante los 8 meses que Jessica había estado durmiendo con él mientras todavía estaba casada conmigo. Había dicho que su madre era difícil y vivía en Boston. Patricia sonrió a Jessica, dijo Ryan. Y te juro, Michael, fue la sonrisa más fría que he visto nunca. Dijo, eres la cuarta, ¿sabes, cuarta qué? Eso es exactamente lo que preguntó Jessica.
Y Patricia solo siguió sonriendo, dijo, la cuarta asistente legal con la que mi hijo se ha casado. Aunque eres la más joven. Felicidades por eso, supongo. Me puse de pie de la silla. El café olvidado. ¿Brandon ha estado casado antes? 3 veces. Todas con mujeres jóvenes que trabajaban en su firma. Patricia se aseguró de que todos los que estuvieran al alcance del oído escucharan los detalles. Su primera esposa tenía 26 años cuando se casaron. Él tenía 41. Se divorciaron después de 2 años cuando empezó a dormir con su secretaria. La esposa número 2 era una asociada junior de 28 años. Ese matrimonio duró 3 años antes de que ella lo pillara con, una asistente legal. La esposa número 3 era en realidad esa asistente legal. Tenía 30 años cuando se casaron. Se divorciaron hace 18 meses. La línea temporal encajó en mi cabeza. Hace 18 meses, Jessica y yo todavía estábamos casados. Habíamos estado intentando tener un bebé. Ella había estado trabajando hasta tarde en la firma, llegando a casa exhausta, diciendo que Brandon estaba preparando un caso importante y necesitaba todas las manos a la obra. Jesús, susurré. Mejora, dijo Ryan. Patricia no había terminado. Le dijo a Jessica, mi hijo tiene un tipo, querida. Jóvenes, ambiciosas, ansiosas por complacer. Le gusta la persecución, la aventura secreta, la sensación de poder, pero se aburre fácilmente, usualmente alrededor de la marca de los 2 años. ¿Qué hizo Jessica? Se puso blanca, completamente blanca. Brandon intentó intervenir. Le dijo a su madre que había bebido demasiado y que necesitaba irse. Pero Patricia solo se rió y dijo, he estado sobria por 30 años, Brandon. Tú lo sabes. Luego miró a Jessica y dijo, ¿sabes por qué realmente divorció a Amanda? Amanda, esposa número 3. Aparentemente, ella quedó embarazada. Brandon la obligó a abortar. Dijo que era demasiado viejo para empezar de nuevo con niños. Cuando ella se negó a tener un segundo aborto un año después, él presentó el divorcio. Me sentí enfermo. Jessica y yo habíamos pasado 2 años intentando concebir. Habíamos pasado por pruebas de fertilidad, gastado miles de dólares en tratamientos. Ella había llorado cada mes cuando le venía el periodo. Y todo el tiempo había estado durmiendo con un hombre que obligaba a sus esposas a interrumpir embarazos. Jessica corrió, dijo Ryan. Simplemente salió corriendo de la recepción. Brandon fue tras ella, pero ella se encerró en uno de los baños. Lauren intentó hablar con ella, pero no abrió la puerta. Luego, unos 20 minutos después, salió, tomó su bolso y se fue. Simplemente salió caminando de su propia recepción de boda. ¿A dónde fue? Ni idea. Pero Michael, aquí está la cosa. Hace aproximadamente 1 hora, Brandon volvió a la recepción solo. Estaba borracho, realmente borracho. Y empezó a decirle a la gente que Jessica estaba siendo histérica y emocional como todas las mujeres. Dijo que ella volvería en sí una vez que se calmara y recordara de qué lado estaba untada su mantequilla. Miré hacia el golfo, procesando todo. El cuento de hadas había durado menos de 4 horas. Lauren me agarró y nos fuimos, continuó Ryan. Pero al salir, vi a Nicole llorando en el vestíbulo. Dijo que Jessica la había llamado y preguntado si tu nuevo número era el mismo. Quería saber si hablarías con ella. Absolutamente no. Eso es lo que imaginé que dirías. Pero Michael, nunca he oído a alguien sonar tan rota. Nicole dijo que Jessica estaba disculpándose una y otra vez, diciendo que había cometido un error, que no sabía sobre la historia de Brandon. Ella hizo su elección, dije, mi voz más dura de lo que pretendía. Eligió al sobre 8 años conmigo. Ella tiene que vivir con eso. Ryan estuvo callado un momento. Luego dijo, tienes razón. No le debes nada. Solo pensé que deberías saber qué pasó. Después de colgar, me senté en ese balcón hasta que el sol salió sobre el golfo, convirtiendo el agua de negro a plateado azul. Pensé en Jessica, en la mujer que había conocido 12 años atrás en una cafetería en Wicker Park. Ella había estado leyendo un libro sobre arquitectura y yo había hecho una broma estúpida sobre contrafuertes volantes. Ella se había reído. Dios tenía la mejor risa. Nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña en el conservatorio de Lincoln Park. Nada elegante, solo nuestras familias y amigos cercanos rodeados de lechos y orquídeas. Ella había llevado un vestido simple de Nordstrom y flores silvestres. Yo había pensado que éramos felices. Las grietas empezaron a aparecer alrededor de los 3 años. Jessica siempre había sido ambiciosa, pero cambió de un impulso saludable a algo desesperado.
Quería más. Más dinero, más estatus, más todo. Mi negocio de consultoría iba bien. Sólido 6 cifras, pero no era suficiente. Empezó a hablar de los socios de su firma, sus casas en Lincoln Park y Becca, sus casas de vacaciones en Harbor Springs. Luego fue promovida a asistente legal senior y empezó a trabajar directamente con Brandon Calvel. Las noches tardías se volvieron rutina. Las emergencias de fin de semana eran constantes. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Ella estaba construyendo su carrera. Debería ser apoyador. El día que me enteré había llegado temprano a casa de un sitio de trabajo en Neabville. Mi teléfono se había muerto, así que no pude llamar antes. Entré en nuestro condominio y escuché su voz desde el dormitorio. Estaba al teléfono hablando de una manera que nunca había oído antes. Suave, íntima, riendo por algo. Cuando abrí la puerta, se quedó en silencio. Su cara me lo dijo todo. Ni siquiera intentó mentir, solo dijo, «Es Brandon. Hemos estado viéndonos 6 meses». Habían estado juntos por 6 meses. Mientras yo estaba planeando nuestro viaje de aniversario a Quebec, mientras todavía estábamos intentando tener un bebé, mientras le estaba diciendo a mi madre que Jessica y yo estábamos pensando en comprar una casa con jardín. El divorcio tomó 4 meses. Jessica no peleó por nada. Firmó cualquier papel que mi abogado puso frente a ella, tomó su mitad de nuestros ahorros, y se mudó a la casa adosada de Brandon en Gold Coast dentro de una semana de que nuestra separación fuera finalizada. Yo aguanté otro mes en Chicago antes de aceptar un puesto contractual con una firma de ingeniería en Dubái. Los Emiratos Árabes Unidos necesitaban ingenieros estructurales para sus interminables proyectos de construcción, y yo necesitaba estar en algún lugar donde Jessica no pudiera encontrarse conmigo accidentalmente en Whole Foods. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Ryan. Nicole acaba de escribirle a Lauren. Jessica está en su apartamento. Está pidiendo tu número. ¿Qué quieres que le diga? Escribí de vuelta. Dile que no estoy disponible. Pero incluso mientras lo enviaba, sentí que algo complicado se retorcía en mi pecho. No simpatía, no perdón, tal vez solo curiosidad sobre qué pensaba que podía posiblemente decir que importara ahora. El sol ya estaba completamente arriba, y Dubái se estaba despertando a mi alrededor. Podía oír la llamada matutina a la oración desde una mezquita cercana mezclándose con el sonido del tráfico en Sheikh Road abajo. Tenía una reunión a las 10 con un cliente que quería convertir un viejo almacén Endera en apartamentos de lujo. Trabajo normal, vida normal. A 7.000 millas del desastre que Jessica había hecho de su final de cuento de hadas. Mi teléfono sonó. Número desconocido con un código de área de Estados Unidos. Debería haberlo dejado ir al buzón de voz. Debería haberlo bloqueado. Debería haber hecho cualquier cosa excepto lo que hice, que fue contestar. Michael. La voz de Jessica estaba destrozada. Ronca de llorar, apenas por encima de un susurro. Por favor, no cuelgues. Me quedé allí en mi balcón, teléfono presionado contra mi oreja, y no dije nada. Sé que tienes todo el derecho a odiarme. Continuó, las palabras saliendo rápido como si temiera que desconectara. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero Michael, necesito que sepas que yo no. No sabía sobre la historia de Brandon. Su madre, ella me dijo cosas esta noche que yo escuché. La interrumpí. Ryan me contó todo. Oh. Se quedó callada. Podía oír su respiración, temblorosa e irregular. Entonces sabes qué tonta he sido. Jessica, ¿qué quieres? Son las 5 de la mañana aquí. ¿Dónde estás? Dubái. ¿Dubái? Lo repitió como si hubiera dicho. Marte, estás en Dubái. Trabajando. Tengo un contrato de 2 años con Al Maktoum Engineering. Más silencio, luego en una voz pequeña. Te extraño. Algo caliente destelló a través de mí. Ira tal vez o algo más agudo. ¿Me extrañas? Me divorciaste hace 6 meses para poder casarte con tu jefe. ¿Me extrañas? Cometí un error. Múltiples errores. Corregí. Hiciste múltiples errores. 6 meses de ellos mientras todavía estábamos casados. Lo sé. Su voz se quebró. Michael, lo siento mucho. Sé que eso no cambia nada, pero necesito que lo sepas. Jessica, para. Solo para. Me froté la cara con la mano libre. ¿Qué exactamente quieres de mí? ¿Perdón? ¿Absolución? Permiso para sentirte menos culpable por volar por los aires 8 años juntos. Quiero. Ella se detuvo. No sé qué quiero. Solo sabía que necesitaba oír tu voz. Bueno, la has oído. ¿Algo más? ¿Me odias? La pregunta me sorprendió. Miré hacia el golfo,
a los barcos portacontenedores que nunca dejaban de moverse e intenté averiguar cómo responder honestamente. No, dije finalmente. No te odio. No siento mucho de nada sobre ti ya, lo cual probablemente es peor. Ella estaba llorando ahora. Llorando de verdad. Tiré a la basura lo mejor que jamás tuve. Fuiste bueno conmigo, Michael. Fuiste tan bueno conmigo. Y tú elegiste a alguien más. Terminé. Alguien con más dinero, más estatus, alguien que podía darte la vida que querías. Y esta noche descubriste exactamente cuánto cuesta esa vida. No es justo que tengas que tener razón, dijo. Y escuché la amargura en su voz. Siempre fuiste demasiado comprensivo. No estoy siendo comprensivo, Jessica. Estoy siendo honesto. Querías algo que yo no podía darte. Eso no es un fallo moral en ninguna de nuestras partes. Es solo incompatibilidad. Pero te amo. Esas 3 palabras quedaron colgando en el aire entre Dubái y Chicago, separadas por 7.000 millas y 6 meses de destrucción. No, no lo haces, dije suavemente. Amas la idea de mí, la seguridad, la estabilidad. El tipo que nunca te engañó tenía 3 exesposas secretas. Pero no amabas la realidad de estar casada conmigo. Si lo hubieras hecho, no te habrías ido. Michael, tengo que irme. Tengo una reunión en 4 horas y necesito dormir. Espera, por favor. ¿Puedo llamarte de nuevo? ¿Podemos solo hablar a veces? Pensé en decir sí. Pensé en lo fácil que sería deslizarse de nuevo en viejos patrones. Sé la persona a la que Jessica recurría cuando su nueva vida se derrumbaba. Pero había pasado 6 meses construyendo algo nuevo. Algo que pertenecía solo a mí. No, dije, no creo que sea una buena idea. Por favor, no tengo a nadie más. Tienes a Nicole, tu familia, amigos. Todos me miran como si yo fuera la villana en esta historia. Jessica, tú fuiste la villana en esta historia. No puedes reescribirla ahora porque estás infeliz con cómo resultó. Ella estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que había colgado. Luego tienes razón. Tienes absolutamente razón. Lo siento haber llamado. Espero que resuelvas las cosas, dije, y lo decía en serio. Espero que encuentres lo que sea que estás buscando, pero no lo vas a encontrar llamándome a las 5 de la mañana. Lo sé. Solo, necesitaba oír que estás bien. Que no te destruí completamente. Estoy bien. Le dije. Mejor que bien, en realidad. Estoy bien. Me alegro. Te lo mereces. Después de que colgó, me senté en mi balcón hasta que mi café se enfrió. Pensé en matrimonios y errores, en las historias que nos contamos a nosotros mismos y las realidades que ignoramos. Jessica había construido un cuento de hadas en su cabeza sobre Brandon Calvel, abogado exitoso, rico, sofisticado. Había quemado nuestra vida juntos para perseguir esa fantasía, y esta noche había descubierto que estaba construida sobre la misma base que sus 3 matrimonios anteriores. Ni siquiera podía sentir satisfacción por ello. Solo una profunda, asentada tristeza por el tiempo que habíamos desperdiciado. Mi teléfono vibró una vez más. Ryan, ella te llamó, ¿verdad? Sí. ¿Qué le dijiste? Escribí de vuelta. Le dije la verdad. Que estoy bien. Que ella necesita resolver su propia vida. Bien. ¿Te quedas en Dubái por ahora? Tal vez más tiempo. Me gusta aquí. ¿Y si me gustaba? Dubái era pizarras limpias y nuevos comienzos. Era una ciudad que se reinventaba constantemente, construyendo torres imposibles en el desierto y llamándolas progreso. Tal vez eso era lo que necesitaba. Un lugar que entendiera el valor de empezar de nuevo. 3 meses después, recibí un correo de Nicole. Ella y Lauren estaban planeando un viaje a Dubái y querían saber si podían visitarme. El mensaje era conversacional, lleno de detalles sobre su itinerario y preguntas sobre qué hoteles eran mejores. Al final, casi casualmente, añadió, Jessica y Brandon están oficialmente divorciados. Resulta que Patricia tenía razón sobre el patrón de los 2 años. Brandon empezó a dormir con una nueva asociada de la firma unas 6 semanas después de la boda. Jessica encontró correos. Ella se está mudando de nuevo con sus padres y tomando algo de tiempo para resolver las cosas. Me pidió que te dijera que lo siente por haberte llamado esa noche. Dice que entiende por qué necesitaba seguir adelante. Miré ese correo durante mucho tiempo. Luego escribí de vuelta a Nicole. Le dije que me encantaría verlas en Dubái. Sugerí algunos hoteles y restaurantes. No mencioné el divorcio de Jessica ni su disculpa. ¿Qué había que decir? 6 meses después de eso, estaba cenando en Pierrick, este restaurante construido en un muelle que se extiende hacia el Golfo, cuando conocí a Hila.
Ella era una arquitecta libanesa trabajando en la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Dubái. Y pasamos 3 horas hablando sobre voladizos y muros de carga y los desafíos particulares de construir en entornos desérticos. Ella no preguntó sobre mi pasado. No necesitaba saber sobre Jessica o el matrimonio que había dejado atrás en Chicago. Hablamos sobre el futuro, su cronograma de proyecto, mi extensión de contrato, si Dubái era un lugar en el que podíamos vernos a largo plazo. Cuando la acompañé a su coche esa noche, dijo, «Me gusta que hables de los edificios como si estuvieran vivos, como si tuvieran personalidades». «Lo están», le dije. «Cada edificio cuenta una historia sobre las personas que lo hicieron, que valoraban, de que tenían miedo, que intentaban probar». «¿Qué historia estás intentando contar?», preguntó. Miré de vuelta al restaurante, a las luces reflejándose en el agua oscura, a esta ciudad imposible construida sobre arena y ambición. Que a veces lo mejor que puedes hacer es empezar de nuevo. Construir algo nuevo sobre una mejor base. Y la sonrió. «Me gusta esa historia». 1 año después, estaba de pie en otro balcón, esta vez en el apartamento de Hila en Dubái Marina, observando los mismos barcos portacontenedores deslizarse por el mismo golfo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ryan. «Jessica está comprometida. Algún tipo que conoció en terapia. No estoy seguro si quieres saberlo, pero pensé que deberías oírlo de mí». Leí el mensaje 2 veces, esperando sentir algo. Ira, celos, tal vez satisfacción de que ella hubiera encontrado a alguien nuevo. Pero todo lo que sentí fue la misma paz asentada que había llevado durante los últimos 18 meses. Escribí de vuelta, «Gracias por decírmelo. Espero que sea feliz». Y lo decía en serio. Lo que sea que Jessica estuviera construyendo con esta nueva persona, lo que sea historia que estuviera intentando contar, esperaba que funcionara mejor que con Brandon. Mejor que conmigo. Detrás de mí, escuché abrirse la puerta de Hila. Salió llevando 2 copas de vino, me entregó una y se apoyó contra la barandilla a mi lado. «¿En qué estás pensando?», preguntó. «¿En lo lejos que se siente Chicago?», dije. Ella chocó su copa contra la mía. «Bien, debería sentirse lejos. Estás aquí ahora». «Lo estoy». «Acorde, realmente lo estoy». La boda que destruyó el cuento de hadas de Jessica fue el mejor regalo que podía haberme dado. Probó algo que yo sabía pero no había sido capaz de articular cuando ella pidió el divorcio. Habíamos estado construyendo sobre una base defectuosa todo el tiempo. Ninguna cantidad de rehabilitación podría haber salvado lo que teníamos. Pero aquí, a 7.000 millas del desastre, había encontrado algo mejor. Algo construido sobre honestidad y compatibilidad, y la simple verdad de que a veces tienes que dejar que los edificios viejos caigan para que los nuevos puedan surgir. Mi teléfono se quedó en silencio el resto de la noche, y por la mañana, cuando lo miré, me di cuenta de que había olvidado responder al mensaje de Ryan sobre el compromiso de Jessica. Lo borré sin responder. No quedaba nada para